noches a todos. Bienvenidos a esta exposición justamente en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Vamos a hacer una pequeña introducción justamente definiendo qué es la salud en el trabajo. La OMS la define como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores dentro y fuera del espacio, basada justamente en controlar estas acciones que pueden afectar no solo su trabajo, sino también como todos aquellos efectos que puede tener en el transcurso o inclusive en sus relaciones personales fuera de este y dentro del mismo. Obviamente con esta finalidad de reducir y eliminar aquellos riesgos de trabajo que se pueden tener. Estos mismos se dividen en ciertas categorías. En resumidas cuentas, son la seguridad en el trabajo, que como ya se comentó, es el evitar que haya accidentes en el área, que puede ser, por ejemplo, una fábrica, que se caiga algún material o que inclusive el trabajador o en este caso los colaboradores no tengan el material adecuado para poder trabajar. Igual está todo lo que es la higiene industrial, que se tiene que entender como esta parte en la que las empresas deben de tener ciertos controles de calidad, justamente para que todos aquellos químicos o productos que se utilizan dentro de los trabajos no afecten la salud física del colaborador. También está lo que es la ergonomía y el aspecto psicosocial, que es obviamente desde las posturas que se tiene en el trabajo y también todos aquellos aspectos emocionales y sociales que se pueden ver afectados o que se pueden mejorar a lo largo del tiempo del colaborador dentro de una empresa. La que sigue, por favor. ¿Qué entendemos nosotros por un riesgo de trabajo? Pues justamente son todos aquellos conceptos que pueden salir mal, ya sea en el diseño, organización o inclusive en la ejecución del mismo trabajo. Entendamos que esta parte es en la que hay que tener como sumo cuidado porque es desde que se crean los manuales hasta que se llega a la misma ejecución del colaborador. También hay que entender que hay una línea delgada entre qué es el estrés y qué es un riesgo dentro del trabajo. Muchas veces se puede como confundir un estrés laboral con un riesgo psicosocial. Por eso es que se deben de llevar ciertos protocolos o ciertas estrategias justamente para calificar si entra o no dentro de un riesgo laboral. También pues esto se ve muy reflejado en los resultados que obtiene la misma empresa o inclusive obtiene el colaborador dentro de su trabajo, del desarrollo o del producto final que se puede llegar a tener dentro del ámbito en el que se esté desarrollando. El que sigue, por favor. Estos se pueden manifestar o se pueden entrar o inclusive los podemos identificar el mismo colaborador, inclusive cuando no hay como tal una exigencia de a dónde debe de llegar, no hay una meta clara a dónde debe de llegar, donde también sus horarios no son claros, sus tareas no son claras, su equipo de trabajo no es claro. Igual como ya había mencionado al inicio, es esta parte en la que las empresas no proporcionan el equipo necesario ni la capacitación necesaria para que el colaborador se pueda desarrollar de la mejor manera y pueda desarrollar su potencial de la mejor manera. Obviamente también está relacionado con los conflictos que pueda haber tanto fuera de la empresa, que puede ser, por ejemplo, con su familia, amigos, y los conflictos que pueda haber dentro del trabajo que son con sus compañeros o inclusive con otras áreas. Estos son, por ejemplo, algunos de los aspectos que pueden ejemplificar lo que es un riesgo dentro del trabajo en los que obviamente debemos de tener cuidado y ser muy observadores a la hora de hablar de salud. Los dejo con la siguiente compañera, que es justamente, me parece que es la Sig Shakti.
Gracias, Karen. Bueno, un poco como de esta parte que hay que seguir, em, sobre todo en este objetivo que tiene este día, que es el fomentar el bienestar en los espacios laborales, porque sabemos que los riesgos psicosociales pues están constantemente latentes. Entonces, lo siguiente a tratar en esta sesión es el tema de la prevención. Em, Como ya nos mencionaba Karen, pues esta parte de los factores psicosociales es importante conocerlos y reconocerlos, además de hacer capacitación y sensibilización. Es decir, que poder como quitar estos tabúes de estos factores psicosociales que pueden llegar a ser pues, un problema de algún modo. Y cuando se logren identificar y hablar, pues gestionar un cambio, ¿no? Generar una especie de confort para que pues se puedan hacer cambios en pro del bienestar de los colaboradores. Principalmente, pues se enfoca en esto, en los colaboradores. Es más, esta parte de del Día Mundial de la Salud y el Bienestar en el Trabajo está enfocado como hacia los líderes, hacia los jefes, hacia estas personas que llevan un grupo de colaboradores, ¿no? Que en realidad pues es desde ahí de donde tiene que surgir esta parte de la protección y que sean menos los factores de riesgo psicosociales, como los mencionaba Karen. Entre ellos, pues se busca que se fomente, el principal marco de este día es que se fomente el bienestar emocional y psicosocial, la salud física en general como pues el bienestar, que sabemos que la salud es integral, ¿no? Que haya una mejor organización a nivel de trabajo, es decir, que se puedan definir como roles exactos, que no pueda haber tanta sobrecarga de trabajo, que se puedan tener objetivos, que pueda haber recompensas a través del trabajo, un poquito lo que hacen, por ejemplo, no sé, en restaurantes de comida rápida, que tienen de que empleo del mes, como ese tipo de cosas, pues son incentivos y como cosas reconfortantes para el colaborador que animan y fomentan cierta clase de vínculos. Es muy importante también esta parte de generar un clima laboral bueno para los colaboradores. Y entre estos, pues está el poder fomentar como el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, que se puedan crear también espacios de retroalimentación segura, es decir, si ya está habiendo riesgos psicosociales, que se pueda existir como justo esta cuarta parte de fomentar vínculos, de poder entablar una conversación. Se puede decir que la labor que tiene recursos humanos, o sea, la psicología en el área organizacional, que puedan existir estos espacios para poder, pues, hablar de lo que sucede y que en dado caso de que no haya espacios como en concreto, que se pueda tener una relación cordial con el jefe. Es decir, por ejemplo, si hay cosas que no están funcionando, si hay áreas de oportunidad, que pues se pueda tener una retroalimentación segura, que no sea como nada más un señalar los errores, sino ver áreas de oportunidad en los colaboradores. Y bueno, esto es mucho trabajo de capacitar para poder prevenir. Muchas veces se ha dejado de lado esta parte de la salud mental y como que solo se ha enfocado en el área física, ¿no? En esta parte preventiva, ¿no? Por ejemplo, los manuales de procesos de las empresas pocas veces añaden apartados en qué hacer en situación de alguna crisis de pánico o de ansiedad o de estrés postraumático, ¿no? Como que siempre se quedan limitados a esta parte de ver si se cayó, si se golpeó, qué hacer, o sea, como en las cosas que afectan la integridad solamente y como que queda un poquito allá de lado lo que pasa acá y es cuando llegan cosas como el burnout, por ejemplo, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, también el propósito de fecha es poder promover como toda esta cultura de prevención dentro de la empresa. Es un trabajo del colaborador, sino de todo el conjunto, de todo el sistema. Aquí me gusta destacarlo así como en esta parte de poder
identificar, evaluar y proteger. ¿Identificar qué? Los psicosociales. Evaluarlos, o sea, ver cómo están funcionando, de dónde están viniendo y así. Y posteriormente, perdónenme, y posteriormente proteger, es decir, tomar como acción, ¿no? Y en esta parte, pues podrían venir como cosas de, por ejemplo, identificamos una carga de trabajo excesiva. Ok, ¿por qué está haciendo la carga de trabajo? No, pues en realidad los colaboradores tienen que salir a las 5 de la tarde, pero están saliendo a las 7. Ok, ¿qué está pasando? Entonces ahí ver, hay que flexibilizar horarios, quizás hay que delimitar tareas, se me fue la palabra como soltar un poquito las riendas de ciertas tareas, poder hacer equipos más complejos, más centrados. También es muy importante que haya liderazgo. Liderazgo en estas áreas es bastante importante para que justo haya como un control y justo se protejan y se fomenten estos vínculos como más sanos, ¿no? Algo que también me gusta destacar de esta parte es que en cuanto como a recursos laborales, esta parte de fomentar, ¿no? Como de los refuerzos positivos, por así decirlo, que haya como este feedback de, no, pues lo estás haciendo bien, o podrías mejorar en eso, o sea, como ver las áreas de oportunidad como eso, como áreas de oportunidad y no como faltas o carencias, para poder como justo incrementar, uno, la proactividad y dos, como el bienestar y que se sienta en confort el colaborador, los colaboradores. Y ya cosas que estarían muy padrísimas si sucedieran, que empresas como Google, por ejemplo, sí fomentan este tipo de actividades que están enfocadas como hacia el mindfulness, como a ponerles espacios, de relajación, espacios para que se tomen un break, no sé, incluso las cafeterías, ¿no? Muchas empresas no cuentan con cafeterías. Entonces, ¿qué? Pues sales, pues tú como Godín sales y vas y te compras algo a la calle, ¿no? Y empresas como Google tienen cafeterías con una gran variedad de cosas y que son esas pequeñas como acciones que requieren, obviamente, de mucho sustento económico, pero que ha demostrado que los colaboradores pues están más cómodos en estas áreas, ¿no? Y se promueve mucho esta cosa de entrenar la inteligencia emocional, que se puedan tener como pausas para respirar, pausas conscientes y todo este tipo de cosas, pero sin duda alguna son actividades que muchas veces se dejan de un lado y están pensadas, o más bien las empresas ya las están pensando, pero empresas como muy grandes, ¿saben? No como las pequeñas, por así decirlo. También en la prevención se puede destacar tener cultura de organización positiva, es decir, que haya como este liderazgo empático, ¿no? Lo que les mencionaba, no es que tenga que haber un líder, uno que manda, uno que es jefe, sino que pueda ser como empático, desde la empatía con todo el equipo y que puedan haber estos espacios de diálogos, ¿no? Si otro colaborador tiene otra opinión, otra óptica, pues que se pueda hablar desde ahí. Y bueno, o sea, lo físico, iluminación, sillas cómodas, que puedan tener pausas, descansos, etcétera. Y pues también otras partes que se trabaja sobre todo en el área de ventas, porque pues es en pro de la empresa, dar estos talleres como de motivación, de nuevo estos incentivos de, bueno, hay cierta comisión para que vendan tanto, ¿no? El que venda tanto va a tener cierta comisión, o se va a hacer una competencia y el que venda más esto, y el segundo hace como este tipo de iniciativas, de campañas que tienen dentro de la empresa suelen incentivar el trabajo con los colaboradores. Y bueno, ya volviendo a esta parte de como del bienestar mental, pues poder implementar se deja de ladito. Y entonces, básicamente, yo me quedaría con el poder cuando se presenta, el poder resumir cuando hay un riesgo o un factor de riesgo en el área laboral, sería como psicólogos el poder identificar, evaluar y proteger a nuestra población.
que aquí me gustaría que pudiéramos intercambiar un par de ideas, los colegas que estamos aquí, yo presenté como un open mic, que es como justo poner un ejemplo y escuchar cómo vendrían ustedes desde esta parte de identificar, evaluar y proteger, cómo ustedes eh, aportarían a esto. Ejemplo es que en una empresa los trabajadores deben cumplir metas sumamente exigentes de productividad y todo el tiempo están bajo supervisión y críticas públicas por parte del jefe. Con el tiempo, varios empleados comienzan a experimentar síntomas de estrés, ansiedad y agotamiento emocional. Y a su vez, no existen espacios de apoyo ni estrategias. ¿A alguien le gustaría? Adelante, Axel, por favor. Ah, bueno, perfecto. ¿Se me escucha? Mm, Bien. ¿Sí se me escucha? Sí. Ah, perfecto. Lo que iba a decir en cuanto a identificar en este caso, identificar el tipo de comunicación que tiene en este caso, este, en este caso el supervisor, el trabajador en jefe, o bueno, en este caso de parte del jefe, para identificar cuáles son los errores que está cometiendo, o incluso identificar qué es lo que ha ocasionado este tipo de comunicación o este tipo de exigencia que se hace en cierto periodo. Y además, si no se especifican ciertos tipos de criterios o esta exigencia, pues algo que a nivel de los trabajadores, puede estar algo que impacte. Entonces sería justo considerar qué es lo que está ocasionando este tipo de comunicación en un primer lugar para posteriormente solucionar este problema, no solo con, en este caso, los empleados, sino también con el jefe, con el superior, incluso de la persona encargada de pues, este grupo de personas, con el propósito de identificar cuál es una solución y la más asertiva en este caso para todos, justamente para reducir este estrés, esta ansiedad o incluso este agotamiento emocional que se está presentando en ese momento. Sí, a todos, gracias. Muchas gracias, Axel. ¿A alguien le gustaría agregar algo más? Sí, Alonso. Sí, buenas noches, compañeros. Creo que un tema aquí importante sería la de invertir, o sea, hablo de invertir porque estaba en un artículo, se está diciendo que el estrés laboral es la segunda causa de ausentismo o de incapacidad, entonces, o sea, una inversión sobre brigadas de salud para prevenir el estrés laboral sería bastante bueno, o sea, cometer sobre todo la gestión emocional y este tipo de comunicaciones que está dentro de las empresas que se vuelven o se tienden a volver tóxicos, de alguna manera combatirlas con brigadas de salud, como por ejemplo prevención, atención, o sea, eh, incluso, no sé, ya siendo un poco idealistas, la forma de tener un psicólogo dentro de las empresas para que precisamente atienda este tipo de situaciones, creo que sería bastante adecuado, ya que pues las empresas, o sea, el estrés laboral es una causa de ausentismo laboral, por ejemplo, de falta de producción, de creatividad, o sea, de estos circunstancias o de estos factores que realmente influirían a favor de la empresa, o sea, normalmente se ven menguados por el estrés laboral, como se verá un poquito más adelante, ya que el agotamiento emocional es una de las causas del estrés laboral, pero al final de cuentas yo creo que para bienestar psicológico sería bastante bueno. Sí, ¿no? Que, a ver, nos comparte Viri. Ah, Internet está horrible. A ver, ¿cómo se pueden realizar estas exigencias si un trabajador no tiene esas atenciones en su empleo? Justo eso iba a comentar, ¿no? Como resulta un poco tristemente gracioso el hecho de que
esta falta en el trabajo, esto que nos comenta Alonso de el ausentismo en el trabajo es a causa del estrés, ¿no? Del burnout. Y es una falta de bienestar psicológico y a pesar de eso, a pesar de que representa una pérdida el que tu colaborador no vaya, el que tu colaborador se ausente, etcétera, sigue siendo mejor económicamente que el colaborador no vaya a invertir en este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí es bastante idealista el poder abrir espacios, por ejemplo, el tener un psicólogo, ¿no? En una empresa, como que resulta un poco como de Disney, por así decirlo, ¿no? Entonces, en realidad se deben de cumplir justo con ciertas normas, como nos comenta Alberto, que están pues regidas, ¿no? Que hay toda una norma que habla de esto, como de estos derechos que tienen también los trabajadores, pero a pesar de eso, muchas veces no se cumple. Cuando se cumple es más desde lo físico que desde lo mental. ¿Alonso? ¿No? Ok. No, sin comentarios. Ok, necesitaba tu manita. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Hola, buenas noches. Conmemorando el Día de la Salud del Trabajo, me gustaría aportar algunos datos según la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud y Trabajo. Dicen que México ocupa el primer lugar con un 75% de empleados, o sea, a nivel nacional, que sufren de estrés laboral, superando a países, por ejemplo, como Japón o Estados Unidos, que rondan entre un 60 y un 53%. Entonces, estar exhausto se asocia con el estrés. El estrés es algo, es una reacción física y emocional que es natural, o sea, es un estrés, es una reacción fisiológica que está presente, incluso es tan ancestral como la historia del hombre sobre el planeta. Y cabría esperar que el estrés es una reacción que hace que el cuerpo se ponga alerta en una actividad, que hace que libere una cantidad enorme de adrenalina. Esto es muy normal y necesario. O sea, la vida, o sea, en el transcurso de la evolución, el estrés ha servido precisamente para ponernos a salvo de muchas circunstancias que nos han puesto en peligro. El problema es que hoy en día hay muchas circunstancias que nos causan estrés, por ejemplo, el ámbito laboral. Y este estrés provoca o pone el estado en un estado de hiperactivación. La hiperactivación es un estado de alerta excesiva y de activación del estado de lucha o huida que mantiene al organismo constantemente en alerta. Por ejemplo, el trabajo es uno de los estresores crónicos más comunes. Un estrés crónico es, por ejemplo, hay que aquí diferenciar, me gustaría diferenciar entre dos tipos de estrés, porque está el eustrés, que es un estrés bueno. Este eustrés, así se menciona, así se hace el concepto, es un estrés positivo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que nos mantiene enfocados, nos mantiene motivados en la consecución de metas, nos mantiene activos, por decirlo de alguna manera. O sea, es un estrés que nos mantiene enfocados en las actividades que estamos realizando. El estrés, por ejemplo, está relacionado con el estrés crónico, ya que este es prolongado. O sea, cuando nosotros estamos en constante contacto con factores de estresores y es prolongado, esto causa un estrés crónico, lo que hace que el organismo se deteriore. El estrés crónico está relacionado, por ejemplo, con la hipertensión, con el insomnio, con dolores musculares, con problemas gastrointestinales. Incluso si se acumula demasiado estrés, esto afecta en el sistema inmunológico y perdemos la capacidad para combatir enfermedades. Cuando el estrés nos sobrepasa, eh, pues es cuando empezamos a estar quemados. El burnout o el síndrome del quemado es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un síndrome, y aquí cabe decir que es un síndrome y no una enfermedad porque es un conjunto de síntomas
laboral grave que causa estragos en la salud física, tanto emocional, mental y física del individuo. Se trata de una respuesta inadecuada ante el estrés laboral. Este estrés prolongado lo que causa es y se define o hay tres características del burnout, que es el cansancio emocional, la despersonalización y la falta de, espera un momento, deja recordar, la despersonalización, el cansancio emocional y la falta de un propósito personal. ¿Qué dice aquí? Dejen leer la pregunta un momento, por favor. ¿Alguien me puede leer la pregunta, por favor? No puedo abrir mi buzón de mensajes. Claro, yo te la leo. Dice Carmen, en la parte laboral se podría otorgar una área psicológica para así darle atención a los trabajadores. Pues ese sería el ideal que estaríamos persiguiendo, precisamente como lo estábamos comentando hace un momento, o sea, esta inversión, o sea, resultaría a la empresa mucho más, sería un gasto más positivo, o sea, traería mucho más beneficios que el simple hecho de ignorar estos síntomas, precisamente porque la atención psicológica es un factor importantísimo para el bienestar de la empresa y sus trabajadores. Por ejemplo, un autor reconocidísimo como Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional del Trabajo, lo que se dedica es entrar a organizaciones, empresas, para mejorar el ambiente laboral, eh, muy a grosso modo, y así beneficiar a los trabajadores. O sea, la lógica aquí es muy sencilla, pero muy profunda. Trabajadores psicológicamente sanos son mucho más productivos, pero lamentablemente, o sea, en países como México, pues no se cuenta con esa atención psicológica. Tendría que ser más una parte, ¿cómo decirlo? Una parte ya que tenga más que ver con un psicólogo privado por parte del empleado. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Nos pregunta Alberto, ¿hasta dónde es ético intervenir para que el paciente se adapte a un trabajo que sabemos que lo enferma? ¿Alguien quiere responder? Éticamente yo creo que sería nada más dejarlo a la decisión del empleado, porque, o sea, sí es una situación bastante complicada porque nos enfrentamos ante un dilema dentro de nuestra sociedad, o sea, capitalista y industrial, donde el trabajo, o sea, muchas personas se dedican, por ejemplo, a un trabajo dejando de leer de afuera sus metas y sueños, y obviamente volver a las personas funcionales simplemente para que trabajen, o sea, creo que el único beneficiado aquí sería el mercado, porque, o sea, individualmente y personalmente una persona que se dedica a trabajar lo que no le gusta, pues, o sea, vive insatisfecha, o sea, no vive plenamente. Yo creo que éticamente intervenir sería con programas de intervención o prevención, o sea, dándoles psicoeducándolos y que a conciencia ellos tomen una mejor decisión. ¿Alguien quisiera dar otro comentario? Sí, Adelante, por favor. justo creo que va un poco de la mano, ¿no? Es ético hasta que resulte como incapacitante para el paciente, ¿no? O sea, sí, es ético, yo creo que brindarle ciertas herramientas para que pueda intentar adaptarse, pero si estamos viendo que no hay un cambio y que al contrario sigue habiendo como mejoría, pues no le vamos a decir, pues renuncia, ¿no? Sino más bien como acompañarlo, apoyarlo a que tome una decisión consciente de esto, ¿no? O sea, creo que ni es ético obligarlo a quedarse, ni es ético decirle, pues ya, al demonio, ¿no? O sea, como que sí es una línea como bastante delgadita. Adelante, Karen. Gracias. Estoy de acuerdo, creo que esta intervención que hacemos no solo es hasta que ya es incapacitante para el mismo paciente, sino que hay que tener también en consideración que su salud integral en cualquier aspecto no esté viéndose afectada de ninguna forma,
desde problemas con compañeros, refiriéndonos, por ejemplo, a algún tipo de violencia, de la que sea, hasta el hecho de que verdaderamente sus círculos sociales ya se ven afectados. Entendemos tal vez que la situación actual, no solo en el país, sino globalmente, a veces impide que las personas estén cambiando constantemente de trabajo por esta necesidad que tienen verdaderamente de llevar el plato a casa, ¿no? Y muchas veces llegan a la atención psicológica con esta parte de poder sobrellevar lo que están viviendo. Sin embargo, como comentaban, pues, mis colegas, es esta parte de sí, te voy a ayudar, vamos a trabajar en esta parte de la psicoeducación, pero también si nosotros ya estamos viendo estos foquitos rojos, considero ético el hacérselos ver e inclusive de ser necesario, poderlo ayudar o irlo llevando de la mano en los procesos correspondientes. Pienso que es la segunda opción, déjame leer bien. Fracaso del sistema laboral, definitivamente es un fracaso del sistema laboral. O sea, el burnout o el síndrome del quemado es precisamente una respuesta inadecuada al estrés laboral. O sea, el ser humano es capaz de soportar cierto tipo de estrés. O sea, para adelantarme un poquito al tema, o sea, el cuerpo es homostático, lo que hace lo tiende al equilibrio. Por poner un ejemplo, cuando el cuerpo tiene calor, o sea, hiperventila y sudora y provoca sudoración para regular la ansiedad. Con el estrés pasa lo mismo. El sistema de homeostasis se activa, pero nosotros nada más somos capaces de, sí somos capaces, obviamente, eso lo dice nuestra historia a través de nuestra historia evolutiva. O sea, situaciones angustiantes o estresantes precisamente las soportamos, pero por un corto periodo de tiempo, o sea, por un corto plazo. Eh, el, Básicamente, o sea, estamos hablando de explotación, sino de explotación, o sea, de un sistema laboral que precisamente está mm, aprovechándose de las necesidades de las personas precisamente para sustentar sus necesidades. Yo creo que las luchas, o sea, sociales a través del largo tiempo, precisamente se conmemora una lucha en San Francisco de a principios de finales del siglo XIX, que estaban luchando por las 8 horas de trabajo. Cabe recordar que en la revolución industrial pues, se trabajaba de a 25, 15, o sea, era una jornada laboral extensísima, muy extensa. Entonces, a través de estas luchas sociales se ha pues logrado o alcanzado metas y objetivos que en pro del trabajador o del empleado, pero al final de cuentas yo creo que definitivamente es un fracaso del sistema laboral. ¿Algún comentario de mis compañeros que quisieran dar? Todo bien, ¿se les parece? Vamos a continuar. Ok. Eh, Como estábamos diciendo, nos podemos adaptar a... Perdón. Ah, nada. Muy bien. En este caso, ¿por qué implicamos el autocuidado en los trabajadores y por qué es algo importante? El autocuidado lo podemos definir como diferentes esferas del bienestar que se van a presentar en cada persona. En cada persona se van a presentar de una manera específica. Cada autocuidado que recibe una persona es esencial, pues diferente el uno del otro. No podría tener el mismo autocuidado que tengo yo con Alonso, o Shaq que tenga el mismo autocuidado que yo tenga, porque es algo completamente individual y dependiendo del entorno, del contexto, e incluso de nosotros mismos conforme nos adecuemos en donde estamos. Sin embargo, ¿por qué menciono el autocuidado en este punto? Ya que hace un momento el psicólogo Alonso, la psicóloga de Shaq y la psicóloga Karen estaban comentando acerca del burnout. Pues bien, el autocuidado es algo que nos sirve como una prevención para evitar este síndrome de quemado, este estrés laboral que se puede llevar a cabo dentro, pues, de esta esfera. Sin embargo, no es fácil competir con esta parte de
el autocuidado contra el estrés laboral, principalmente por, como se estaba mencionando, a veces se compiten con jornadas de 8 horas, 10 horas, que era antes, y entonces el autocuidado, ¿dónde queda? Pues bien, para desarrollar esto, principalmente, vamos a definir el autocuidado no como diferentes autocuidados, sino como diferentes partes del autocuidado, ya que el autocuidado es algo completamente, es algo complejo. Sin embargo, lo podemos dividir en estas 4 partes. La física se basa principalmente en, bueno, como bien dice, la actividad física que llegamos a realizar, la alimentación, el sueño, el ejercicio. Sin embargo, en ciertas ocasiones se llega a prescindir de estas actividades con el objetivo de, en este caso, alcanzar una meta en el trabajo, alcanzar una meta profesional y por eso me debo de esforzar más. Esto, de cierta forma, impacta a nuestros horarios de sueño, a nuestros horarios de comida o que no nos ejercitemos regularmente. Y si consideramos que estos son las principales vías que nos proporcionan, pues, la energía que necesitamos en ocasiones, como es el sueño y la alimentación, o incluso esta liberación de dopamina que necesitamos para sentirnos más aliviados, para disminuir esta carga que nos consume día a día el trabajo diario. Si lo dejamos esta parte de lado, pues simplemente comenzaría este estrés que se empieza a desarrollar, ya que no hay otra alternativa para disminuirlo, ¿vale? Y por otra parte, se tiene esta parte emocional, que bien busca trabajar con las emociones que se estén presentando en este momento. Basta con reconocerlas y saber trabajarlas. Y algo muy importante es no ignorarlas. Sin embargo, en ocasiones, o más bien por motivos de la cultura en la cual nos encontramos, nos exigimos demasiado en ciertas ocasiones, lo cual tiende a tener un impacto sobre nosotros. Decimos que, uy, la otra persona no aguanta nada, que nosotros podemos con 2 horas más de trabajo. Sin embargo, lo que se está haciendo es invalidar pues la experiencia que tiene cada uno de nosotros y no reconocernos que nos merecemos un descanso. El empezar a reconocernos cuando estamos cansados, estamos tristes o nos presentamos estresados es algo que puede desarrollar que este problema que digamos, es algo pasajero, no más me siento un poquito cansado, es algo que ocasiona que se desarrolle, que tenga un impacto sobre nosotros en nuestra salud mental. Sin embargo, algo que se me olvidaba mencionar es que cada una de estas partes, como estaba mencionando, son un solo concepto, autocuidado. Es decir, si una parte de ese autocuidado se ve afectada, como la física, la emocional, la cognitiva o la social, va a tener un impacto general en nosotros. De, queramos o no, pues no podemos sacrificar, digamos, que hablar de cómo nos sentimos con la persona que queremos. Es que tengo que hacer horas extra, si no, no voy a conseguir el bono. Esto, pues, mm, tenemos ciertos valores o tenemos ciertas motivaciones, pero es algo importante identificar cuando estas motivaciones terminan siendo tóxicas para el desarrollo de nuestro cuidado. Es por eso muy importante identificar pues, las emociones que se presentan en ciertos momentos e identificar qué tanto es lo que puedo soportar o qué tanta carga puedo yo trabajar, o incluso identificar qué son las cosas que me pesan en ese momento con el propósito de, ok, ya identifiqué qué es, entonces, ¿qué puedo hacer para poder trabajar sobre ello? Por otra parte, tenemos el autocuidado orientado a lo cognitivo. Esto va orientado principalmente a pensamientos que se puedan desarrollar. Y usualmente este autocuidado con respecto al trabajo se ve interpretado por, es que no llegaré a la hora, o voy a llegar tarde por el tráfico, o me van a despedir, o voy a vivir de nuevo esta situación con mi jefe. Llegan a tener estos diferentes tipos de pensamientos orientados a pensamientos minusvalía, que ocasionan que tenga una baja autoestima o un bajo concepto de mí. Esto termina ocasionando, pues, mm, que yo no me defina como un buen trabajador, que mi rendimiento vaya a bajar. Es como una autoprofecía. Si yo digo que soy esto, entonces seré esto. Entonces, estos comentarios, estos tipos de pensamientos que terminan siendo
en minusvalía, que siguen estando ahí, a pesar de que tratemos de centrarnos en otras cosas, terminan afectando nuestro rendimiento en cuanto en el trabajo y lo más importante, en otras áreas. Y igual, por última parte, tenemos este apartado social. La parte social, pues, somos entes principalmente sociales, los cuales buscan comunicarse de manera frecuente de los unos con los otros. Esto, pues, ya está en nuestra biología. Y si no nos comunicamos de manera efectiva o si la comunicación que tenemos con otras personas termina siendo algo que nos afecte emocionalmente, si la persona nos gritó, si la persona nos amenazó, pues no va a ser algo del todo agradable. Sin embargo, una de las alternativas que se tiene es comunicarse con estas personas, con seres queridos y interactuar con tareas que sean propiamente nuestras. Esto quiere decir, no dejemos de lado aquellos hobbies que nos gustan, ir a tocar guitarra, tocar, no sé, el piano, que ahorita se me viene a la mente. Cada una de estas actividades no solo busca enfatizar de que, ok, entonces todo debe de ser apropiado a una esfera, ya que esta me falla. No, el autocuidado es algo que se debe de balancear. Debemos de identificar las necesidades con las que contemos dependiendo de una, nuestros valores. Dos, de nuestros gustos. Tres, acerca de cómo nos percibamos a nosotros mismos en cuanto a lo que nos gusta, quiénes son nuestros círculos de confianza, qué es lo que podemos hacer en este momento o cuáles son las circunstancias que nos rodean. Esto para empezar a desarrollar qué es nuestro autocuidado y cómo empezar a mantenerlo. Sin embargo, dentro de las empresas no se llega a tener en cuenta en un principio, pues la jornada laboral, las exigencias que le mantienen de un día a otro, esto es lo que ha provocado que al menos una de estas cuatro partes del autocuidado se van afectadas. Ok, si no es esta parte física que se va afectada, te va a afectar el emocional, pero como lo dije hace un momento, si una parte se ve afectada, las demás partes de una u otra forma se verán afectadas. Conocemos pues la ansiedad en ocasiones, bueno, más bien, usualmente ocasiona estos trastornos del sueño. Esta vez de que tengo apetito, pero después ya no. Entonces, es algo que se debe de identificar cuáles son estas áreas que se encuentran en el trabajo que nos afectan, identificar qué es lo que nos afecta realmente, si es algo que se encuentra dentro del entorno laboral o si es algo que se encuentra de nuestro día a día. Esto con el objetivo para ver qué podemos hacer, cuáles son las alternativas que podemos optar para solucionar el trabajo, bueno, para solucionar este problema. Hace un momento estaban comentando hasta qué momento es pues ético brinda que la persona siga trabajando ahí. Pues como estaban mencionando, es algo que depende. Si se ofrecieron diferentes alternativas, si es algo que va con respecto a la persona, si es algo que no se puede solucionar, o si es un no meramente hostil, es algo que se debe considerar como que tal vez renunciar será la mejor opción. Pero de igual manera, entramos a otra parte. ¿Qué es lo que la persona ocasiona que no se vaya del trabajo? Esto en ocasiones es algo que no nos quedamos a pensar. Puede que esté trabajando porque el salario es algo bastante bueno. Está cuidando a una persona. Y es donde entramos a esta trampa de, ok, quiero cuidar mi autocuidado, quiero cuidar mi salud, pero a la vez se presenta un entorno hostil. Y aquí entramos a este dilema. ¿Cuáles son aquellas normas, aquellas situaciones las cuales nos apoyan para cuidar este autocuidado o para cuidarnos a nosotros como trabajadores? Es algo que veremos a continuación. Pero antes, déjenme leer el comentario. Dice Andrade, el autocuidado es una práctica de salud o una forma sofisticada de responsabilizar al individuo de un daño estructural. Pues no es una forma de responsabilizar al individuo, ya que tenemos entendido que el autocuidado se ve afectado por diferentes situaciones. Unas no están en su control, otras sí. Lo que responsabiliza al individuo es lo que está en su control, pero no está en su control, pues en este caso las normas éticas que maneja la empresa. ¿Cuáles son sus valores los cuales lo guían a ocasionar que el individuo termine realizando algunas cosas que no le gustan? ¿Vale? No es una forma en la cual buscamos
que el individuo es el completo responsable de su malestar. No, en ocasiones, como les estaba comentando, el individuo tiene que estar, o bueno, la persona, yo, individuo, la persona tiene que encontrarse en este territorio, en este trabajo, principalmente por sus propias razones. Como les digo, sean razones pues de salud, querer pues lograr su independencia, ya que es el único trabajo que ha tenido, es algo que le cuesta mucho soltar, y no es algo que, ajá, el autocuidado diga que responsabiliza al individuo, no, sino que el autocuidado se debe tanto a factores internos, o sea, sí, dependen del individuo, pero también dependen de otras áreas, o bueno, más bien el entorno. No sé si resolví la pregunta, si alguien tiene alguna otra duda, o si vamos todos claros hasta aquí. Adelante, Alonso. Ah, Yo, bueno, no voy a hablar sobre ahorita la pregunta, o sea, lo que se me vino ahorita a la mente sobre el estrés laboral, sobre el estrés crónico prolongado, es una situación que pone en riesgo, o sea, activa al organismo como si tuviera frente a un peligro inminente, o sea, por la liberación de adrenalina que provoca el estrés. Vamos a poner un ejemplo o sea, para imaginar o ilustrar más o menos, o sea, por qué, o sea, el organismo se da este agotamiento, este síndrome del quemado, o sea, para como concluir mi participación, solo me faltó esta situación. Imaginemos, por ejemplo, que estamos en una aldea y vamos caminando por un bosque y vamos caminando, o sea, rumbo a nuestra casa. De repente se oyen pasos detrás de nosotros. Volteamos y nos damos cuenta que es un león. Este león nos empieza a perseguir y nosotros empezamos a correr, y todo el organismo, todos los recursos que tenemos dentro de nosotros, como por ejemplo la atención, o sea, todos los recursos disponibles, lo único que quieren es ponernos a salvo. La atención, o sea, la presión sanguínea, el aparato digestivo, o sea, todo este aparato, o sea, todo nuestro organismo se pone en marcha para ponernos a salvo. Entonces vamos corriendo y llegamos a casa. Cuando llegamos a casa, cerramos la puerta, damos un suspiro de alivio. Aquí quiero recalcar esta situación del ciclo de estrés, porque el tiene el estrés un inicio, un nudo y un final cuando descansamos. Y en el síndrome del quemado, normalmente estas personas que se ven afectadas, que como estábamos diciendo al principio, es el 75% de los empleados en México, pues viven en este ciclo de inicio y nudo. O sea, no hay esa parte, o sea, en esta parte del autocuidado, precisamente como estaba hablando Uriel, precisamente no hay un descanso, por decirlo, o sea, no hay un cierre de este ciclo del estrés. Entonces el organismo se va deteriorando hasta un agotamiento emocional, físico y mental de una manera sorprendente. O sea, el síndrome ya está considerado por la Organización Mundial de la Salud, lo incluye en el CIE 11 como un síndrome que provoca enfermedades tanto psicosociales, o sea, como de salud, provoca ansiedad, depresión y otro tipo de síntomas que estamos trabajando ahorita en el estrés laboral. Eso es lo que quería compartir. muchas gracias. A mí me gustaría agregar un poquito como esta parte de si es una forma sofisticada de responsabilizar al individuo. Creo que depende. No, pero es más como esta parte de no podemos cuidarnos sin cuestionar el contexto que nos está desgastando, ¿no? O sea, siento que no podemos convertir el cuidado a una forma de adaptarnos al daño, ¿no? Como que esta parte del autocuidado es prevenir, pero no nos obliga a responsabilizarnos del contexto, por así decirlo, ¿no? Esto que comentaba Uriel, lo que está en nuestro control, pues es responsabilidad del individuo, ¿no? Pero el autocuidado va desde como pues sí, del área de prevención, no como para justificar el entorno. Y creo que el autocuidado suele interpretarse como egoísmo en ciertos espacios, no solamente laborales, porque es que no quiero volver a ser esta persona, pero todo es política. Entonces, creo que existen bastantes sesgos
culturales que clase de pensamientos, ¿no? El que tener autocuidado es como si estuviera mal priorizarte, por así decirlo, ¿no? Cuando en realidad lo que se busca hacer ahora es quitarle el estigma a esta parte de la salud mental, ¿no? Que no porque estés loco vas al psicólogo, no porque estés loco vas al psiquiatra, no es más desde esta parte, pero creo que viene mucho desde, desde lo cultural, de los estigmas con los que hemos venido creciendo y pues que son cosas que se van viendo reflejadas en todos los entornos, en casa, con los amigos, en la escuela, en el trabajo, en muchos contextos. Y bueno, en el mexicano se da mucho esta parte de pues hay que chambear, hay que estar activo, como eso que dicen las abuelitas, ¿no? En mis tiempos no íbamos a terapia. Sí, abuela, pero todo el tiempo estás de malas porque estás súper estresada, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Creo que está tan arraigado culturalmente que se dificulta verlo desde la óptica que en realidad tiene este propósito, ¿no? De autocuidarse, obviamente. Axel. Ya, sí, exacto. Y justo como comentabas, es algo principalmente más político, algo más cultural, principalmente porque, en efecto, se llega a concebir de que quien exige, en este caso, menos horas de trabajo, quien exige que se le asigne un trabajo de acuerdo a su puesto, pues es alguien que no quiere trabajar. Se empieza a generar este estigma y creo que es algo que está mantenido, justo lo que ha provocado que se diga, ay, no, es que los jóvenes el día de hoy ya no quieren trabajar o algo por el estilo. Sin embargo, es algo que es pues puramente cultural, es algo generacional y se ha arraigado este pensamiento y se ha incluso invalidado pues la experiencia de trabajo que ha tenido cada uno y en lugar de conocerlo como que algo que dolió, empieza a conocer como un logro, como lo estaba comentando en su momento. No, pues existen personas que trabajan pues no sé, 2 días seguidos, 48 horas y van insistiendo. Y dicen, y me pagaron un poquito. Y es como que validar que, ok, me pagaron poco, trabajé muchísimo, pero trabajé, que es lo importante, ¿no? Que es lo que me exigen, de acuerdo, pues, a la cultura en la cual me encuentro. Sin embargo, se deja de lado esta parte de nuestro cuidado, esta parte de, ok, ¿qué es lo realmente necesario, lo que debería de haber trabajado? ¿Y qué es lo que me debían de realmente haber pagado? No es esta cultura de que no es que los jóvenes de hoy ya no quieren trabajar, sino que actualmente ya se identifica cuáles son estos problemas que se llegan a generar a partir de seguir este tipo de trabajo. Ya se empieza a exponer esto y ya es algo que se empieza a informar. Y una vez que se informa, pues justo va a haber personas que se encuentren opositoras a esto porque han vivido con esto. Es algo que ya tienen normalizado. Sin embargo, se normaliza esta experiencia de estrés como algo que todos deben de vivir. Sin embargo, es algo que, bueno, hoy en día se busca reducir con esto incluso de la jornada de 40 horas, que en lo personal siento que no digo nada, pero se busca establecer pues algo que esté más adecuado a nosotros, algo que no sea algo que nos vincule principalmente a este ambiente del trabajo. Adelante, Karen. Sí, gracias. Creo que también es importante resaltar o identificar también que estos problemas de autocuidado no solo son como por esta parte de los colaboradores más jóvenes, ¿no? Si bien vamos justamente enfocados a ese gremio, porque pues son ahora sí los que ahorita vamos a ocupar todos esos puestos, creo que también es importante identificar y poder eh, exponer lo que están viviendo, pues obviamente colaboradores más grandes, ¿no? Esta parte de que, pues sí, la educación o los estigmas los han educado a lo largo de sus años. El hecho de que no tuvieran esta psicoeducación al autocuidado hace que si pierden como su fuerza o su vitalidad, sienten que ya no están aportando
o que ya son inservibles, ¿no? Inclusive llegan a pensar que su salud ya no es importante porque como ya no están generando, pues lo demás ya no importa. Eh, un ejemplo, por ejemplo, es un señor de 70 años que obviamente toda su vida laboral activa estuvo full trabajando, full estudiando, haciendo cosas aquí, haciendo cosas allá, pero ¿qué pasa? Obviamente cuando la edad y los años ya lo afectan, sufre un ataque cardíaco y entonces llega esta parte en la que tiene que tener la calma, en la que lleve, o bueno, perdón, debe de tener el descanso, debe de tener un autocuidado, pero justamente como fue algo que no se le inculcó, algo que no aprendió, algo que no estaba dentro de su contexto ni laboral ni familiar, pues es algo que siente muy ajeno. Entonces, ¿qué pasa cuando vuelve a salir a este mundo en el que quiere trabajar, en el que quiere generar? Porque a él fue lo que le enseñaron. Llega un mundo en el que las nuevas generaciones estamos de, oye, no, espera, te tienes que cuidar tú, tienes que cuidar tu salud, tienes que cuidar tu cuerpo. Entonces, es como esta parte de que esa persona no va a ver que él está haciendo algo mal o que, no, bueno, no que esté haciendo algo mal, sino que le falta cuidarse a él. Entonces, es como, no, tú estás haciendo algo mal porque no estás trabajando más, porque no estás, dando el doble de mérito que yo estoy haciendo, y llega esta parte como de que ve mi edad y yo estoy haciendo ta, 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 y tú, joven, solo estás, ahí sentado enfrente de una computadora, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, educar a estas nuevas generaciones, pero también educar a las generaciones que van saliendo, porque muchas veces cuando llega esta parte de poder jubilarse y poder descansar, es como de muchas veces llegan a sentirse inclusive perdidos, o una palabra como más coloquial es inútiles, y es algo en lo que también entra dentro de la salud laboral. El hecho de darles un plan de vida y carrera es, ¿qué vas a hacer cuando tu vida laboral activa termine? Y pues ya, ese sería como también mi comentario. Vale, muchas gracias, Karen. Bastante nutritivo lo que acabas de mencionar. La verdad, igual. Esto se debe de considerar, pues, este factor de que, pero si para la persona era todo el trabajo, pues, ¿cómo se trabaja con eso? No solo ver como que esta oposición de, no, somos, ¿cómo se llama? Adultos contra jóvenes. No, sino como que vernos como en un conjunto que busca mejorar, en este caso, tu condición de vida. Creo que es algo principal y primordial, como bien lo mencionas. Muchas gracias, reitero, por tu participación. Ahora, continuamos con la siguiente. Por favor. Ok, aquí tengo una pregunta para todos ustedes. A ver quién, quién quiero responder. ¿Qué es lo que pasa si nuestro autocuidado se ve afectado? ¿Qué es lo que, en este caso, el autocuidado de Karen, de Shakir, Alonso, de Viviana, qué pasa si se ve afectado? Andrea, ¿Qué es lo que pasa si nuestro autocuidado se ve afectado? Pues pueden existir muchos factores de riesgo que principalmente se ven como un generador de estrés y que puede derivar en algún otro problema de salud mental, como por ejemplo depresión o ansiedad, donde afectaría nuestra vida social, incluso hasta nuestra salud fisiológica. muchas gracias, Andrea. Como tienes razón, puede cocinar justo, pues, esta parte de diferentes tipos de patología, como vienen siendo trastornos de la ansiedad o la depresión. Esto vinculados a que no se encuentran diferentes puntos de satisfacción o dentro del área social o dentro del área emocional. Muchas gracias. Karen. Ay, perdón, se quedó la mano levantada. Pero, pues, Vale. aprovechando, creo que, si bien es como un tema, o bueno, un concepto que es, podríamos decirlo, universal, considero que a cada persona le afecta y de forma diferente y de maneras diferentes.
como mencionabas, ¿no? Tu autocuidado, Uriel, no es el mismo que yo tengo y tal vez puede ser el mismo problema, pero nos puede afectar de formas totalmente diferentes. Tal vez a ti te pueda afectar en un aspecto más, y es un ejemplo banal, ¿no? En un ejemplo de, bueno, en un aspecto de movilidad y a mí en un aspecto de convivencia. Entonces, es el mismo problema, pero la afectación es diferente. Entonces, pues creo que eso sería como en general. Ok, Karen, muchas gracias. Como bien mencionas, nuestro tipo de autocuidado va a ser diferente y por ende, pues va a ser diferente la respuesta que tengamos ante cierta falta que contamos con este. Esto, pues, lo que nos llega a ocasionar a mí es algo que no te va a ocasionar a ti, como bien mencionas. Y justo debemos de considerar esto. El autocuidado, bueno, ya es algo que me he mencionado como 3, 4 veces, pero el autocuidado es algo único de nosotros y por ende es una forma propia que nosotros podemos definirlo, ¿vale? Sakti, ¿tenías levantada la mano? Ay, no, era justo para completar esta idea, pero ese cierre estuvo bastante bien. Muchas gracias, Sakti. Sakti. Vamos con la siguiente, por favor. Pues bien, igual hace un momento, como estaba mencionando, este, Karen, la psicología en la salud, pues busca establecer, pues principalmente la salud del trabajador. Esto a partir de ciertas normas, ciertas leyes o ciertos requerimientos que necesita cumplir la empresa para empezar a ofrecer un trabajo. Sin embargo, para definir cuántas disciplinas se encuentran, bueno, para identificar cuántas disciplinas se encuentran en el trabajo, podemos mencionar varias. Antropología, para identificar esta parte cultural. Este, la social, para definir esta parte de cómo funcionan los grupos. Y finalmente, la psicología tiene como objetivo, pues, principalmente trabajar sobre 3 ejes. Uno, a favor de los trabajadores, otro, a favor del la relación entre trabajadores y empresa. Y por último, los objetivos que se encuentran dentro de la empresa. Para empezar, algo muy importante que se debe de ejercer dentro de estos objetivos implementados para los trabajadores es la motivación. ¿Qué motivación ofrece la empresa para empezar a que sus trabajadores, pues, se presenten motivados para empezar a realizar sus tareas diarias y que no haya ninguna dificultad para poder hacerlas o que incluso disfruten haciéndolas? Esto es algo que en ocasiones no se terminan presentando en algunos lugares, lo que provoca pues este malestar con nosotros mismos. Si bien no llega a afectar el autocuidado, llega a afectar pues esta parte de cómo nos sentimos nosotros mismos en el lugar en el que nos encontramos debido a esta falta de motivación. Es decir, ¿qué pasa si me encuentro en un empleo que en lugar de generarme me produce más pérdidas? Ya que el lugar donde me encuentro es algo que se encuentra totalmente alejado de donde yo vivo. Es algo como decimos, chale, pues, no quiero ir a trabajar, muy lejos. O incluso, pues, ciertos regaños que parte de nuestros jefes. En lugar de ser algo motivador, termina siendo algo perjudicial, lo cual termina perjudicando la salud dentro del trabajador. Y debemos de considerar que hay diferentes tipos de motivación. La extrínseca, que la podemos definir en este caso como el salario percibido, lo que nos ofrece, el seguro, prestaciones de ley, y la intrínseca. ¿Cuál es el desarrollo nuestro dentro de la empresa? ¿Qué es lo que vamos a obtener a partir de esto? ¿Cuáles son nuestros valores que competen con la empresa en la cual nosotros estamos trabajando? Y por otra parte, como menciona aquí, muy importante, la salud dentro del trabajador. La empresa, en este caso, debe cumplir ciertos requerimientos para ofrecer empleos, bueno, no ofrecer empleos, sino ofrecer adecuaciones, bueno, cosas dignas hacia sus trabajadores, ya sea el espacio de trabajo, los útiles, el trato, ya que en este caso me encuentro en un entorno en el cual hace muchísimo calor, yo tengo que poner de mi propio dinero para empezar a trabajar, pues es algo perjudicial, incluso para mi bolsillo. Digo, ¿cuál, ¿cuál sería el objetivo de trabajar en este ambiente que en lugar de producirme tranquilidad, me produzca este estrés, ya que es algo que debería ofrecer la empresa, pero en cambio es algo que no lo ofrece.
Por esto es que se debe de tomar en cuenta cuáles son las adecuaciones dignas para trabajar. En este caso, pues, no sé, mi propio cubículo, mi propia computadora, mi propio equipo, el cual me funcione para poder trabajar. Y por otra parte, pues que este empleo que me encuentre sea algo estable. En ocasiones se llega a considerar que este empleo no llega a ser algo fijo debido a diferentes cambios dentro de la empresa. Esto usualmente puede provocar incertidumbre, estrés, algunos problemas para relacionar, ya que de manera frecuente es que cambia este, el área en la que trabajo y tengo que hacer diferentes tareas. Es decir, que se debe de reducir esta incertidumbre del trabajo y, bueno, hacerlo lo más objetiva posible, justo con el objetivo de que trabaje por lo que me contrataron en este caso. No sería trabajar por otras áreas o trabajar en nombre de, pues, esa persona, sino que sea algo fijo. Y de esta manera es que se va identificando, pues, la salud del trabajador, además de, ay, disculpe, además de la relación, el tipo de comunicación que se efectúa con él. Si es una comunicación asertiva, si es una comunicación agresiva, que se promueva el tipo de comunicación que sea la más adecuada correspondiente a la situación. Esto no quiero decir, ojo, esto no quiero decir, no, pues, hoy le tocó agresiva porque simplemente vengo enojado, no, sino que también se trabaje con esta salud emocional de parte de los jefes, bueno, sí, principalmente los jefes, las personas que se encuentran al mando, o incluso los propios trabajadores. Esto con el objetivo de reducir este estrés laboral que se puede estar presentando en cierto momento. Y ahora bien, este, todo queda hasta aquí, o lo revolví con huevo. Ok. Igual si tienen alguna pregunta, la pueden añadir en el chat. Ah, todavía no es aquí. Y ahora bien, los objetivos dentro de los trabajadores de la empresa es justo esta comunicación asertiva que se promueve, además de este tipo de liderazgo que se debe de tener en cuenta, dependiendo del tipo de situación. Es decir, si hay alguna tarea que debo de entregar con extrema urgencia, a lo mejor me conviene un tipo de liderazgo más directivo, en el cual yo tomo el control y empiezo a liderar a cada uno de los empleadores para realizar esta actividad. Identificar que si una persona cuenta con este rol, solo va a cumplir con este rol. Es algo que se debe de tener en cuenta a la hora de esta relación que se tiene en cuanto a los trabajadores y la empresa. Y por otra parte, se tienen los objetivos de la empresa, que van a ser principalmente vinculados a la productividad y la salud de sus trabajadores, que es algo que se debe de mantener. Ahora sí, la siguiente secti, por favor. Gracias. Bien, ¿ustedes conocen algo que existe que ayuda a disminuir los riesgos psicosociales dentro de una empresa? Lo primero que se les venga a la mente, no hay problema. Se me ocurre capacitación. Capacitación, ok, muchas gracias. Aquí. ¿Alguien más? Podrían ser también estos espacios de descanso, por ejemplo, como un área adecuada para comer o, por ejemplo, en el caso de los que son como fumadores, un área para fumadores. Igual puede ser como un área común en donde, como mencionaba Shakti cuando participó, ¿no? Esta parte de tal vez una cafetería o, o un lugar donde haya alguna maquinita con dulces, algo que los haga sentir partícipes. Gracias, Karen. Y algo, un entorno en el cual que sea favorable para ellos, ¿no? Que sea un espacio en el cual ellos puedan descansar, creo que sería algo fundamental, ya que en ocasiones no se llega a contar con estos diferentes espacios y pues se ve parte afectada el autocuidado físico. Esta alimentación, incluso esta parte del descanso, no se llega a tener en cuenta en algunos entornos laborales. Y lo que mencionas es algo que ayudaría justo a orientarnos mucho a este autocuidado físico. Y como comenta la psicóloga Liliana,
también está la conciencia y presencia de los derechos laborales. Y de hecho, esa parte hasta la que voy. Vamos a la siguiente. Bueno, la norma oficial mexicana, en este caso la NOM 35, creada a partir de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, tiene por objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores psicosociales, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Como estaba mencionando la psicóloga Karen hace un momento, ofrecer espacios de esparcimiento, los cuales sirvan justamente con el objetivo de simplemente alimentarse, descansar, y además, como les estaba comunicando hace unos momentos, también, bueno, también promueve la detección de ciertos factores de riesgo que se pueden identificar dentro del trabajo, como esta intermitencia en cuanto al trabajo, en cuanto a los roles, el tipo de liderazgo que te empleas a los trabajadores, lo cual puede ser perjudicial, casos de violencia, casos de burnout por exceso de trabajo. Esto, bueno, esta norma tiene como objetivo detectar, analizar y realizar algo en cambio para reducir estos factores de riesgo psicosociales que se pueden presentar de manera frecuente dentro del entorno laboral. Esto con el objetivo de ofrecerle al trabajador un entorno saludable, un entorno sano, que en lugar que destruya, sea algo que desarrolle y fortalezca para su desempeño o incluso su formación, yo iba a decir su formación académica, su formación dentro de lo laboral. Esto permitiendo, pues, el desarrollo de oportunidades, ya que en ocasiones, por no ofrecer, pues, estas cosas vinculadas a nuestro autocuidado o ofrecer un espacio digno, termina produciendo, pues, estos casos de estrés, de depresión o incluso esta invalidación emocional de la que estábamos hablando hace un momento, ¿vale? Entonces, es muy importante reconocer cuáles son estas áreas de trabajo, las cuales deben de mejorar en ciertas áreas. Esto no a partir de, bueno, esto no a partir de una dirección unidireccional, es decir, la empresa, sino esto a partir de una dirección bidireccional, empresa-trabajador, ya que se tiene una perspectiva diferente en cuanto a cuáles son las necesidades que requiere el trabajador y cuáles son las necesidades que cree que requiere el trabajador de acuerdo a la empresa. Es por eso que se debe de, pues, fomentar esta comunicación, que en ocasiones es algo que falla, con el objetivo de reducir estas brechas o estos factores psicosociales que pueden desarrollar, pues, ciertas problemáticas dentro del trabajo. Como bien estaban comentando, pues este síndrome de quemado y diferentes consecuencias socioemocionales. Es por eso que esta norma busca identificar cuáles son los riesgos que se pueden presentar. Los horarios, el salario, el ambiente laboral, cuáles son las necesidades que cumple el trabajador, cuáles no. Y igual, de hecho, es algo que se me olvidó comentar, pero de igual manera, uno de los labores dentro del psicólogo, en este caso, bueno, de recursos humanos, es identificar cuáles son las necesidades u objetivos de tanto el trabajador como la empresa y ver si es algo que compiten, ya que en ocasiones se llega a tener en cuenta que hay valores que le compiten al trabajador y son algo que congenian con la empresa. Sin embargo, en ocasiones existen ciertos valores que no compiten con el trabajador y es algo que termina siendo una situación pues meramente estresante. Bien, ¿esto a qué voy? En ocasiones se llega a asumir ay, disculpen. En ocasiones se llega a asumir que un trabajo, yo puedo trabajar donde sea, pero también hay que identificar cuáles son los valores que yo tengo yo como persona y cuáles son los que cumple la empresa. Esto, pues, igual regresando un poquito de esta parte de autocuidado hacia nosotros, y lo oriento aquí principalmente porque se debe tener en cuenta, pues, justo qué valores cumple la empresa con los valores que cumplo yo para, en este caso, pues poder trabajar de manera eficiente, algo que no me resulte incómodo, porque en ocasiones hay algunas situaciones, hay algunas estructuras que no se podrán modificar de acuerdo a mis valores. Es por eso que se debe identificar justamente para ver cuál es el mejor trabajo para mí. Sin embargo, no quiero decirle, ay, no, es que el trabajador se debe de enfocar en
más bien cambiar a la empresa o viceversa. No, sino que debe de ser algo consciente, algo que sea tanto amigable para nosotros como, no ya para la empresa, sino algo amigable principalmente para nosotros, lo cual reconozcamos que no nos produzca algún efecto en largo plazo. Y bueno, esto sería todo por esta parte. Vamos a la siguiente sección. Bueno, no sé si tenían alguna duda, alguna pregunta con la diapositiva anterior. Sí, justo nos gustaría que tengan oportunidad de abrir su micrófono y que compartan como su perspectiva de este tema. Lo enfocamos mucho a la parte organizacional, pero me gustaría preguntarles, ¿no? Que nosotros no formamos parte de una empresa, ¿no? Si eres psicoterapeuta, bueno, trabajas en una clínica o en el sector público, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo priorizan su autocuidado? ¿Cómo ven su salud en el trabajo cuando se trata de nuestra profesión, por ejemplo? ¿Nadie? Ustedes, chicos. Ah, Viri, gracias. Hola chicos, buenas noches. Pues yo consideraría lo más de sentido común para un psicoterapeuta, pues tener también su tratamiento. Creo que es una de las cosas principales como profesionales de la salud mental, que también tengamos un espacio donde poder descargar todo, porque sí considero que es una de las eh, profesiones donde nos cargamos más mentalmente. Sí, sí hay empleos donde es la parte física, el desgaste, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar qué tanto nos afecta lo mental, el desgaste emocional. Digo, creo que hacemos muchos esfuerzos con los casos que son bien complejos. Entonces, sí considero que nosotros por lo menos sí sabemos que tenemos esa alternativa o hasta incluso como obligación, ya hasta por ética, ¿no? Sí, consideraría que esa parte y pues también conocer un poco más sobre técnicas de relajación, somos personas que pasamos, por ejemplo, mucho tiempo en un escritorio, sentados, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo le hacemos para cuidar la parte física? Porque también llega a haber problemas de estar mucho tiempo sentado, ¿sí? El estrés, ¿cómo vamos canalizando eso? Digo, hay muchos que no podemos esperarnos a llegar al tratamiento. El estrés es inmediato cuando tú atiendes personas, ¿no? Entonces, ¿ahí qué haces? Sí, considero que sí, hay varias cosas que podemos hacer, por lo menos desde este lado, ¿no? Dice Shakti, nosotros no trabajamos en empresas, pero sí trabajamos con... ¿Sí, sí dijiste eso? Ah, ok, ok. Sí, porque vi tu cara así como que yo dije eso. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos en soledad? ¿Quién regula eso? ¿No? En un empleo a lo mejor ahorita ya se están como poniendo las pilas con leyes, nuevas reformas, cosas que avalan, pero uno solito, pues con pura fuerza de voluntad y con nuestros recursos. Entonces sí veo como esas ventajas también, ¿vale? Sí, creo que justo es mucha esta parte del autocuidado, ¿no? De podernos dar espacios quizás entre paciente y paciente, también reconocer estos límites de, bueno, o sea, no puedo ver 20 pacientes, ¿no? O sea, como que también reconocer los propios límites del psicólogo, del acompañante, del terapeuta, también debe ser mucho como esta fuerza de voluntad, ¿no? Poder reconocer y poder priorizar el autocuidado, estos espacios para darnos esta carga mental de decir, bueno, tengo el jueves, yo psicoterapeuta, tengo el jueves, sesión con mi psicoterapeuta,
Pero el martes tuve sesión con un paciente donde la carga mental fue, boom, que fue un caso complejo, que fue un caso difícil, de temas sensibles, ¿no? Como poder también esta herramienta para decir, a ver, pues esto no es mío, toca aplicar el mindfulness, el darnos espacio, tiempo, relajarnos, estirarnos, para poder llegar a sesión a hacer como esta descarga, ¿no? Entonces, creo que algo que yo he tenido oportunidad de ver, sobre todo en el ámbito público, es esta carga, ¿no? De paciente y paciente y paciente y paciente y paciente, y ya de repente veía salir al psicólogo así, de que ya chueco con tic de que pues no había un descansito, ¿no? Y pues sobre todo que platicábamos en algún otro conversatorio acerca de la psicoterapia, la salud mental pública, ¿no? Como a veces se ve tan saturado la demanda, a veces está tan demandado como esta parte que se les olvida que somos seres humanos y no robotcitos, no IAs, no cosas que no sienten, que no piensan, ¿no? Entonces, va por ahí. ¿Viri? Ahí está antes Alonso. Alonso, que aquí no me sale parejo. No te preocupes, sí, de hecho, en el síndrome de quemado de burnout, los empleados o trabajadores que más los padecen son los del sector público, las personas que atienden a personas, están siempre en contacto con personas. Yo creo que también es importante para romper este sitio de estrés, como lo estaban comentando, estos sitios o estos espacios de esparcimiento, o sea, dedicarse a uno mismo, o sea, el descanso creo que es primordial, o sea, encontrar dentro de uno mismo, de nuestra agenda, o sea, también ese permitirnos descansar, o sea, no simplemente trabajar y trabajar, sino también permitirnos ese autocuidado, porque muchas veces de nosotros, como bien lo decían hace un momento, o sea, simplemente nuestra cultura nos impone o nos inculca y nosotros lo introyectamos de esa manera y no nos permitimos pues sentirnos bien, o sea, con nosotros mismos. Yo creo que es importantísimo para romper este ciclo de estrés o para completar, mejor dicho, el ciclo de estrés, estos sitios donde nosotros podamos estar en paz y precisamente, como lo decía la psicóloga Viridiana, en la psicoterapia o la terapia creo que es fundamental, precisamente sería un espacio donde nosotros podamos, pues, de alguna manera recargar pilas, por decirlo de alguna manera. Ok, me gustaría nada más comentar a mí otra observación a lo mejor. Sí, a manera de reflexión, porque creo que todavía como sociedad no estamos listos también para ver algunas diferencias. Es decir, en cuanto pues sí, al género, ¿no? Si la salud mental se está cuidando o procurando o tratando de procurar de la misma forma en el entorno laboral con hombres que con mujeres. Sí, porque también ahí hay una enorme diferencia de las necesidades que tiene uno y tiene otro. Entonces, creo que estamos como muy pequeñitos en ese aspecto, para trabajarlo de forma más profunda. Digo, no hay que exigir como tan rápido porque apenas está llegando como a muchos entornos laborales, pero ya entrar algo así de especializado, creo que haría mucha falta, bueno, más bien hace mucha falta, ajá, pero pues creo que vamos poco a poquito. Justo con este ejemplo de la perspectiva de género, me vino a la mente, es un ejemplo burdo, pero si tienen oportunidad, véanlo desde su ojo clínico. Un capítulo de la temporada de La Oficina, la versión mexicana, que justo las chicas piden como de su primer día del periodo, que es así de, todas están muy mal, tienen dolor físico, se sienten mal mentalmente, y piden el día, ¿no? Y entonces los hombres no soportan, y los hombres quieren también un día para ellos, y lo quieren para hacer una carnita asada, y entonces es, resulta tan real, o sea, es tan absurdo, pero es tan realista que justo, ¿no? Y cómo se priorizan estas cosas y cómo se habla de estas cosas, creo que a veces seguimos estancados en esta parte de que se cree que es una competencia hombres contra mujeres, ¿no? Entonces, sí, no solamente aperturar, qué padre que ya se esté hablando de autocuidado, pero sin dejar de lado, y creo que hay mucha chamba que hacer en la parte de la percepción y de incluir y ver ambas partes, ¿no? No vernos
como solamente ser humanos, sino que tenemos necesidades distintas. Y no sé si alguien más tenga algo que agregar. ¿Alonso? No, sin comentarios, perdón, dejé la mano levantada. Ok, súper. Pues Karen, Uriel, adelante. Carga finalizada. Yo solo iba a mencionar que justo es un gran capítulo, además de que, eso es bueno, además de que se tiene mucho en cuenta de que, si no me equivoco, probablemente una de las demás trabajadoras que esperaba más de ellas, sin embargo, alguien hace un punto muy interesante, en el cual, pues quien decide, pues, pues, es más fácil tomar esas decisiones. Entonces se debe de tomar como que diferentes perspectivas acerca de algo que termina ayudando ujú, a todos en general, no solo a un grupo específico de personas, algunos cambios que se vayan a hacer estructurales, no solo a un grupo dentro de la población, sino a un grupo pues un poquito más grande. Ya, eso era todo. Karen, ¿tienes algo que agregar, que compartir? Pues sí, creo que igual como comentario final es justamente que todos los trabajos son importantes, pero así como todos son importantes, todos tienen como su nivel de complejidad y todos tienen estas partes en las que se puede mejorar y en las que el salud del trabajo y la intervención para un mejor desarrollo es importante. Si bien hay ahorita muchas estrategias o reformas que se están haciendo, tanto a la Ley Federal del Trabajo como en general para mejorar las condiciones de vivienda en general, hay que recordar que son pequeños pasitos que se están dando y que todavía no vamos ni siquiera a la mitad del camino. Así es. Pues muchas gracias por su tiempo, por su atención. Si tienen algo más que agregar, que comentar, que preguntar, un par de minutitos por si se les ocurre alguna pregunta. O si todo bien, mándenos un like para poder concluir con la sesión y terminar con este día. Súper. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias compañeros por el tiempo, por la dedicación, por la planeación y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la información. Felicitaciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches.